Bashar al-Assad huyó hacia las fuerzas de seguridad de Putin. El régimen fue derrocado. El dominio de la familia Assad, que duró 53 años, más de medio siglo, finalmente terminó después de una guerra civil de 13 años. Ahora, Siria se encuentra en uno de los puntos de inflexión más críticos de su historia. O bien curará las heridas de la guerra y abrirá una nueva página. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿quién gobernará Siria? Golani, el líder del grupo islamista armado HTC que derrocó al régimen de Assad, está abandonando rápidamente su identidad radical y convirtiéndose en el dirigente del futuro. Acogido como salvador y héroe por el pueblo sirio, Golani ahora viste ropa occidental, se fotografía con la población y, aunque forme un gobierno interino en Siria que gobierne hasta el 1 de marzo, sigue siendo el líder de facto del país. Entonces, ¿quién es este hombre que desafió y derrotó a ISIS y a Al-Qaeda? ¿Es realmente un héroe o arrastrará a Siria hacia una nueva era oscura? Esta es la historia de la misteriosa transformación de Golani. Su verdadero nombre es Ahmad Hussein al-Shara, pero el mundo lo conoce como Abu Muhammad al-Golani. Ingeniero petrolero, padre y profesor de geografía, nació en Riad, la capital de Arabia Saudita, aunque su origen es sirio. Su familia fue exiliada de los altos del Golán, ocupados por Israel. Ahmad tomó el sobrenombre de Golán de esas tierras, usándolo en su carrera militante. A los 7 años regresó con su familia a Siria. Mientras estudiaba en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Erlersam, fue profundamente influenciado por la intifada palestina contra Israel. Aunque su padre tenía ideas nacionalistas árabes, Ahmad se sintió cada vez más atraído por las corrientes islamistas radicales, hasta que finalmente encontró la oportunidad que buscaba. En 2003, Estados Unidos derrocó al dictador Saddam Hussein con la promesa de liberar al pueblo iraquí y traer democracia. Unos 30.000 miembros del partido Baas fueron expulsados y cerca de 500.000 de militares iraquíes quedaron desmovilizados. No había ni gobierno ni ejército. Los grupos radicales aprovecharon este vacío de poder y comenzaron a llegar a Irak. Bajo el liderazgo del yihadista Giordano Zarqawi, se formó la rama iraquí de Al-Qaeda e hicieron un llamado a todos los musulmanes para unirse a la guerra. Ahmad al-Shara abandonó sus estudios y partió hacia Irak, donde rápidamente ascendió en las filas de Al-Qaeda. Adoptando la nueva identidad de al-Golani, lanzó una dura lucha contra los grupos chiitas y proclamó la creación del llamado Estado Islámico de Irak en los territorios bajo su control. Sin embargo, las operaciones militares de Estados Unidos iniciaron una ofensiva masiva para destruir ese supuesto Estado. Muchos combatientes fueron arrestados y enviados a una gigantesca prisión llamada Camp Bucca. Con el tiempo, Camp Bucca se convirtió en una verdadera universidad para los grupos radicales. Allí, los yihadistas se adoctrinaban y formaban nuevos cuadros. Fue en este lugar donde Golani conoció a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del autodenominado Estado Islámico de Irak. Ese encuentro cambiaría su destino y el de toda la región. En 2008, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el gobierno iraquí para una retirada completa. Camp Bucca fue cerrado y casi 20.000 prisioneros fueron liberados. Entre ellos Golani, quien salió no solo como un militante de Al-Qaeda, sino también como un posible líder para nuevas luchas. En 2011, los vientos de la primavera árabe llegaron a Siria. El levantamiento popular contra el régimen de Assad se transformó en una rebelión a gran escala. El coronel de la Fuerza Aérea Siria, Riyad al-Assad, desertó junto con un grupo de oficiales y fundó el Ejército Sirio Libre, cuyo objetivo era derrocar a Bashar al-Assad y establecer, según sus palabras, un Estado sirio libre digno. Sin embargo, este caos también abrió la puerta a organizaciones radicales como Al-Qaeda. El escenario de Irak estaba listo para repetirse en Siria. Baghdadi, líder de Al-Qaeda en Irak, ordenó a Golani trasladarse a Siria. Acompañado de 6 altos yihadistas y un presupuesto de $60.000, cruzó la frontera para fundar el Frente al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda. En solo un año, al-Nusra creció de 6 combatientes a una fuerza de más de 5.000 hombres, conquistando varias regiones y convirtiéndose en una de las facciones armadas más influyentes de Siria. Poco después, Baghdadi anunció que al-Nusra había sido absorbida por el Estado Islámico de Irak, dando origen a lo que sería conocido mundialmente como ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria. Se declaró a sí mismo un califa glorioso, pero se encontró con una situación que nunca había esperado. Golani, que ostenta el poder en Siria, no aceptó este plan. Se opuso a Baghdadi afirmando: «Trazaré mi propio camino en Siria». El Frente al-Nusra no aceptó tal unión. Golani entendió que las cosas no podían continuar de esa manera. Si realmente quería derrocar al régimen de Assad,
Era imposible lograrlo junto a organizaciones radicales desconectadas de la realidad, centradas en fantasías y en atacar a Occidente. Por ello, tomó una decisión estratégica y declaró su separación total tanto de ISIS como de Al-Qaeda. El líder de ISIS, Baghdadi, sintiéndose traicionado, lo calificó de traidor. Este hombre está vendiendo nuestra causa de la yihad. ISIS juró destruir al Frente al-Nusra. Las hostilidades mutuas se transformaron pronto en enfrentamientos violentos. Golani, decidido a empezar de nuevo, dejó de lado incluso el nombre del Frente al-Nusra. Lo rebautizó como Tahrir al-Sham, proclamando: «Somos un grupo de resistencia sirio nada más». Sin embargo, esta decisión inquietó a figuras radicales dentro de la organización y abrió una profunda división. Sami al-Orid, un alto comandante de al-Nusra, acusó a Golani de traicionar el espíritu de la causa. Golani se había vuelto nacionalista diciendo: «No estoy de acuerdo». Al-Orid abandonó la organización llevándose a algunos militantes leales a Al-Qaeda y fundó Hurras al-Din, guardianes de la religión, en el noroeste de Siria. Hoy, este grupo es la rama oficial de Al-Qaeda en Siria y uno de sus mayores enemigos. Así, la guerra en Siria no solo enfrenta al régimen y a la oposición, sino también a los propios grupos radicales en el triángulo de Al-Qaeda. Es cada vez más confuso quién lucha contra quién. En cada esquina ondea una bandera diferente, y cada región está controlada por un poder distinto. Ante esta situación, Turquía, Rusia e Irán intervinieron diciendo: «Así no se puede continuar». Se sentaron en la mesa para buscar un acuerdo entre Assad y la oposición. De este esfuerzo nació el proceso de Astaná, cuyo objetivo era limitar la influencia de los grupos radicales en la región. Como parte del proceso se establecieron puestos de observación para garantizar la desescalada en Idlib, donde viven millones de civiles. Sin embargo, cuando disminuyeron los ataques del régimen, surgió un vacío de poder que provocó una disputa por el control de Idlib. En medio de este escenario, HTS comenzó a ganar poder rápidamente. Turquía tuvo que actuar con cautela. Evitó un enfrentamiento directo con HTS, pero fortaleció a los grupos opositores moderados para contrarrestar tanto a HTS como a las YPG. Turquía reorganizó las facciones vinculadas al Ejército Sirio Libre, fundado por el coronel Riyad al-Assad, y las unificó bajo el nombre de Ejército Nacional Sirio, ENS. Junto a las Fuerzas Armadas turcas, este ejército logró imponerse mediante las operaciones Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Fuente de Paz, expulsando a ISIS y a las YPG de varias regiones. Aún así, persisten las diferencias. Mientras el ENS aspira a un gobierno más secular y nacional, HTS busca instaurar un sistema basado en la Sharia. Estas tensiones ideológicas y de poder enfrentan a ambos grupos. Con el tiempo, HTS ha ido sometiendo o absorbiendo a algunas facciones del ENS en Idlib, hasta que Golani se convirtió en el actor más poderoso de la región. No obstante, si desea consolidar su influencia y establecer una autoridad duradera, Golani debe dar pasos más grandes. Se despoja de su vestimenta yihadista y adopta un estilo más occidental, chaqueta y camisa. El yihadista Abu Muhammad al-Golani se transforma en el moderado Ahmad Hussein al-Shara. Con estos movimientos tácticos abandona su perfil islamista radical y se presenta como un líder de resistencia local. Ganándose el apoyo del pueblo sirio, HTS comienza entonces a actuar como un actor local centrado exclusivamente en Siria. Su siguiente objetivo es establecer una administración en Idlib, ciudad con 4 millones de habitantes. El 2 de noviembre de 2017, HTS anuncia la creación del llamado Gobierno de Salvación Sirio, compuesto por 11 ministerios. Este nuevo gobierno adopta un modelo de gestión basado en principios islámicos. Aunque aún no logra funcionar plenamente como un Estado, ya administra infraestructuras básicas como electricidad y agua, repara carreteras, organiza escuelas con currículos basados en la Sharia y recauda impuestos a los comerciantes. También ha creado una fuerza policial para la seguridad y ha transferido el sistema judicial a tribunales islámicos. El movimiento más impactante de Golani fue contra sus antiguos camaradas. Neutralizó a grupos como Hurras al-Din y arrestó a altos dirigentes como Sami al-Orid. Después de años de guerra, destrucción y sufrimiento, Golani se presenta como la única opción para un pueblo sirio que, por encima de todo, desea orden. Para él, que busca obtener legitimidad en la arena internacional, gobernar Idlib con éxito y establecer una autoridad duradera constituye una prueba vital que definirá su futuro en Siria. Sin embargo, por más que lo intente, la sombra de su pasado radical seguirá persiguiéndolo. El gobierno de salvación sirio continúa siendo visto con sospecha y rechazado por la comunidad internacional. El cambio de nombre no altera la política actual.
A ojos de muchos, HT sigue siendo la continuación del Frente al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda. Países como Estados Unidos, Rusia y Turquía han incluido a HT en sus listas de organizaciones terroristas. Incluso Estados Unidos ha puesto una recompensa de $10 millones por la cabeza de Golani. Golani utiliza con frecuencia a los medios occidentales para presentarse como un líder moderado. Sobre la transformación de su carácter declara: creo que toda persona en la vida pasa por etapas y experiencias. A medida que creces, aprendes y sigues aprendiendo hasta el último día de tu vida. Alguien de 20 años tendrá una personalidad distinta a la de alguien de 30 o 40 años. ¿Es realmente sincero Golani en lo que dice? ¿Ha cambiado de verdad? ¿O se trata de una jugada estratégica para obtener legitimidad internacional? Es el año 2020. El equilibrio de poder en Siria ha cambiado. El gobierno de Assad, con el apoyo de Rusia e Irán, ha recuperado el control de la mayor parte del territorio sirio. Mientras el este de Siria permanece bajo control de las YPG, la oposición en el noroeste se limita a Alepo e Idlib. Idlib, bastión de la resistencia, sigue siendo un nudo sin resolver para el régimen. Si Assad logra tomar este lugar, podrá proclamar la victoria definitiva. El 27 de febrero de 2020, las fuerzas del régimen lanzaron una gran ofensiva contra Idlib, pero cuando la aviación siria atacó un convoy que transportaba soldados turcos, 33 militares turcos fueron martirizados. Turquía declaró: no podemos permitir que todo siga igual en un lugar donde se ha derramado la sangre de nuestros soldados. Tras el ataque en Idlib, se lanzó una operación contra el régimen. Si este no se retiraba, Turquía actuaría por su cuenta. En represalia, Turquía inició la Operación Escudo de Primavera, infligiendo duras pérdidas a las fuerzas de Assad. La postura de Erdogan se endureció, frustrando los sueños de una conquista total. Desde entonces, Assad no volvió a realizar operaciones a gran escala en esas zonas. El mapa de Siria permanece prácticamente inalterado desde 2020. Las cosas comenzaron a calmarse, y se instaló la idea de que la guerra civil había llegado a su fin de facto. Tras 13 años de guerra civil, Bashar al-Assad no fue derrocado y logró mantenerse en el poder. Varios países comenzaron a pedir una revisión de las relaciones con el gobierno sirio. Estados que habían cerrado sus embajadas e impuesto un aislamiento diplomático desde 2011 empezaron a reabrir sus fronteras. Turquía también dejó entreabierta la puerta. En 2023, Siria, que había sido expulsada de la Liga Árabe, fue readmitida en la organización y Assad volvió a ocupar un asiento en las cumbres árabes. Con ello logró una importante victoria diplomática. Aunque las sanciones europeas contra Siria continúan, el muro de boicot comenzó a resquebrajarse. Italia anunció el nombramiento de un embajador en Damasco, quedando solo 7 países europeos con embajadas abiertas en Siria. El mundo empieza a tender la mano a Assad, y este se dispone a proclamar su victoria final y definitiva sobre los grupos opositores. Pero justo cuando todos hablan del regreso de Assad, una persona cambia el rumbo: Golani. Mientras Assad juega al ajedrez diplomático con el mundo, Golani fortalece en silencio sus capacidades militares. Su ala armada se moderniza, centrada en tecnologías como drones y sistemas avanzados de comunicación. Se abren escuelas militares y los combatientes reciben entrenamiento de fuerzas especiales. HTS ya no es una milicia irregular, sino un ejército profesional. El único objetivo de Golani es derrocar a Assad. En la naturaleza, el cazador espera pacientemente antes de atacar, observando los movimientos de su presa. Si se mueve antes de tiempo, la presa puede huir y él mismo ponerse en peligro. Por eso, el cazador paciente debe calcular la dirección del viento y lanzar su ataque cuando el enemigo está más débil. El año es 2024 y las circunstancias han cambiado. Los grandes apoyos de Assad, Rusia e Irán están debilitados. Irán atraviesa una grave crisis. Ha reducido su presencia militar en Siria debido a los intensos bombardeos israelíes y evacuado cuarteles clave. Su fuerza proxy, Hezbollah, ha sufrido fuertes pérdidas contra Israel en el Líbano y empieza a perder influencia. Rusia, por su parte, se consume en la interminable guerra de Ucrania y reduce poco a poco su apoyo en Siria. Assad ya no tiene un respaldo firme en quien confiar. Siria queda abandonada a su suerte. El momento que Golani llevaba años esperando finalmente ha llegado. Bajo su liderazgo, HTS lanza un ataque sorpresa contra el régimen. El ejército de Assad, debilitado por las sanciones económicas, se retira ante el rápido avance de los militantes. Los soldados del régimen se quitan los uniformes del ejército sirio. Paralelamente, el Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, inicia una operación contra el régimen. Pero los territorios conquistados terminan cayendo en manos de HTS, que se apodera de armas y vehículos blindados.
Más de 10.000 militantes de HTS entraron en la capital, Damasco, y liberaron a los detenidos en SAC, la prisión militar más notoria del país. Este hecho, en parte consecuencia de las acciones del régimen, pasará a la historia como el momento en que se confirmó su caída. Assad huyó al lado de Putin. Solo bastaron 12 días para derrocar al régimen. Golani declaró la victoria en la mezquita de los Omeyas, vestido con una camisa y pantalones caqui, símbolo de la revolución de Golán. Esta victoria, dijo, pertenece a todos los sirios. No vinieron a buscar venganza, sino a garantizar justicia. Aseguró que el nuevo gobierno sería un unificado, representando a todas las minorías del país, y que ningún grupo sería perseguido. Se emitió una declaración en la que se prohibía estrictamente interferir en la vestimenta de las mujeres o imponer cualquier exigencia sobre su apariencia, incluidas las relacionadas con la castidad. Sin embargo, su petición de que una mujer que deseaba fotografiarse con él cubriera su cabeza indicó que las promesas de libertad de Golani eran vacías. Este comportamiento sugiere que Golani da las primeras señales de reglas opresivas y estrictas, que podrían aplicarse en el futuro. ¿Será realmente un líder moderado o sigue una estrategia para ocultar su verdadero rostro? El tiempo lo dirá. Sigo pensando que es un enigma. ¿Recuerdan a los talibanes? Antes de tomar el control en Afganistán en 2021, se presentaron como más moderados. Crearon una imagen más inclusiva y moderna, al igual que Golani. Decían, hemos cambiado, mostraremos flexibilidad en temas como la educación de las mujeres. No seremos como los regímenes rígidos del pasado. Todos vivirán en paz. Esto detuvo a la comunidad internacional y a la oposición local. Ganaron tiempo para consolidar el poder y cuando tomaron el control completo, la postura moderada prometida desapareció. Impusieron una dura sharia con mano de hierro. Prohibieron a las mujeres trabajar y a las niñas acceder a la educación secundaria y superior. Espero que el destino de Siria no sea el mismo. Golani podría estar siguiendo ese mismo camino para alcanzar sus objetivos ideológicos a largo plazo. HTS debe demostrar de manera creíble que ha sufrido una transformación ideológica si quiere normalizar su estatus de organización terrorista. Golani sigue moldeando el futuro de la región como una de las figuras más controvertidas de la historia. Cada uno de sus hombres es observado de cerca por el mundo. Estados Unidos ha eliminado a Golani, anteriormente incluido en su lista de terroristas, pero el papel de Turquía aquí es de importancia crítica. Hoy, como Turquía, tenemos el legítimo orgullo de estar en el lado correcto de la historia. La postura turca puede afectar directamente la aceptación o exclusión internacional de Golani. Esto no se trata solo de la guerra. Se necesita la oportunidad y los medios para que Siria tenga un futuro. Levantar las sanciones contra Siria es esencial para normalizar el país y garantizar su seguridad. Por lo tanto, la comunidad internacional debe brindar un apoyo sólido a la nueva administración. El movimiento más impactante de Golani fue contra sus antiguos camaradas. Neutralizó a grupos como Hurras al-Din y arrestó a altos dirigentes como Sami al-Orid. Después de años de guerra, destrucción y sufrimiento, Golani se presenta como la única opción para un pueblo sirio que, por encima de todo, desea orden. Para él, que busca obtener legitimidad en la arena internacional, gobernar Idlib con éxito y establecer una autoridad duradera constituye una prueba vital que definirá su futuro en Siria. Sin embargo, por más que lo intente, la sombra de su pasado radical seguirá persiguiéndolo. El gobierno de salvación sirio continúa siendo visto con sospecha y rechazado por la comunidad internacional. El cambio de nombre no altera la política actual. A ojos de muchos, HT sigue siendo la continuación del Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda. Países como Estados Unidos, Rusia y Turquía han incluido a HT en sus listas de organizaciones terroristas. Incluso Estados Unidos ha puesto una recompensa de $10 millones por la cabeza de Golani. Golani utiliza con frecuencia a los medios occidentales para presentarse como un líder moderado. Sobre la transformación de su carácter declara: creo que toda persona en la vida pasa por etapas y experiencias. A medida que creces, aprendes y sigues aprendiendo hasta el último día de tu vida. Alguien de 20 años tendrá una personalidad distinta a la de alguien de 30 o 40 años. ¿Es realmente sincero Golani en lo que dice? ¿Ha cambiado de verdad? ¿O se trata de una jugada estratégica para obtener legitimidad internacional? Es el año 2020. El equilibrio de poder en Siria ha cambiado. El gobierno de Assad, con el apoyo de Rusia e Irán, ha recuperado el control de la mayor parte del territorio sirio. Mientras el este de Siria permanece bajo control de las YPG, la oposición en el noroeste se limita a Alepo e Idlib. Idlib, bastión de la resistencia, sigue siendo un nudo sin resolver para el régimen. Si Assad logra tomar este lugar, podrá proclamar la victoria definitiva. El 27 de febrero de 2020,
Las fuerzas del régimen lanzaron una gran ofensiva contra Idlib, pero cuando la aviación siria atacó un convoy que transportaba soldados turcos, 33 militares turcos fueron martirizados. Turquía declaró: "No podemos permitir que todo siga igual en un lugar donde se ha derramado la sangre de nuestros soldados". Tras el ataque en Idlib, se lanzó una operación contra el régimen. Si este no se retiraba, Turquía actuaría por su cuenta. En represalia, Turquía inició la operación Escudo de Primavera, infligiendo duras pérdidas a las fuerzas de Asad. La postura de Erdogan se endureció, frustrando los sueños de una conquista total. Desde entonces, Asad no volvió a realizar operaciones a gran escala en esas zonas. El mapa de Siria permanece prácticamente inalterado desde 2020. Las cosas comenzaron a calmarse, y se instaló la idea de que la guerra civil había llegado a su fin de facto. Tras 13 años de guerra civil, Bashar al-Assad no fue derrocado y logró mantenerse en el poder. Varios países comenzaron a pedir una revisión de las relaciones con el gobierno sirio. Estados que habían cerrado sus embajadas e impuesto un aislamiento diplomático desde 2011 empezaron a reabrir sus fronteras. Turquía también dejó entreabierta la puerta. En 2023, Siria, que había sido expulsada de la Liga Árabe, fue readmitida en la organización, y Assad volvió a ocupar un asiento en las cumbres árabes. Con ello logró una importante victoria diplomática. Aunque las sanciones europeas contra Siria continúan, el muro de boicot comenzó a resquebrajarse. Italia anunció el nombramiento de un embajador en Damasco, quedando solo 7 países europeos con embajadas abiertas en Siria. El mundo empieza a tender la mano a Assad, y este se dispone a proclamar su victoria final y definitiva sobre los grupos opositores. Pero justo cuando todos hablan del regreso de Assad, una persona cambia el rumbo: Golani. Mientras Assad juega al ajedrez diplomático con el mundo, Golani fortalece en silencio sus capacidades militares. Su ala armada se moderniza, centrada en tecnologías como drones y sistemas avanzados de comunicación. Se abren escuelas militares y los combatientes reciben entrenamiento de fuerzas especiales. HTS ya no es una milicia irregular, sino un ejército profesional. El único objetivo de Golani es derrocar a Assad. En la naturaleza, el cazador espera pacientemente antes de atacar, observando los movimientos de su presa. Si se mueve antes de tiempo, la presa puede huir y él mismo ponerse en peligro. Por eso, el cazador paciente debe calcular la dirección del viento y lanzar su ataque cuando el enemigo está más débil. El año es 2024 y las circunstancias han cambiado. Los grandes apoyos de Assad, Rusia e Irán están debilitados. Irán atraviesa una grave crisis. Ha reducido su presencia militar en Siria debido a los intensos bombardeos israelíes y evacuado cuarteles clave. Su fuerza proxy, Hezbollah, ha sufrido fuertes pérdidas contra Israel en el Líbano y empieza a perder influencia. Rusia, por su parte, se consume en la interminable guerra de Ucrania y reduce poco a poco su apoyo en Siria. Assad ya no tiene un respaldo firme en quien confiar. Siria queda abandonada a su suerte. El momento que Golani llevaba años esperando finalmente ha llegado. Bajo su liderazgo, HTS lanza un ataque sorpresa contra el régimen. El ejército de Assad, debilitado por las sanciones económicas, se retira ante el rápido avance de los militantes. Los soldados del régimen se quitan los uniformes del ejército sirio. Paralelamente, el Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, inicia una operación contra el régimen. Pero los territorios conquistados terminan cayendo en manos de HTS, que se apodera de armas y vehículos blindados. Más de 10.000 militantes de HTS entraron en la capital, Damasco, y liberaron a los detenidos en SAC, la prisión militar más notoria del país. Este hecho, en parte consecuencia de las acciones del régimen, pasará a la historia como el momento en que se confirmó su caída. Assad huyó al lado de Putin. Solo bastaron 12 días para derrocar al régimen. Golani declaró la victoria en la mezquita de los Omeyas, vestido con una camisa y pantalones caqui, símbolo de la revolución de Golán. Esta victoria, dijo, pertenece a todos los sirios. No vinieron a buscar venganza, sino a garantizar justicia. Aseguró que el nuevo gobierno sería uno unificado, representando a todas las minorías del país y que ningún grupo sería perseguido. Se emitió una declaración en la que se prohibía estrictamente interferir en la vestimenta de las mujeres o imponer cualquier exigencia sobre su apariencia, incluidas las relacionadas con la castidad. Sin embargo, su petición de que una mujer que deseaba fotografiarse con él cubriera su cabeza indicó que las promesas de libertad de Golani eran vacías. Este comportamiento sugiere que Golani da las primeras señales de reglas opresivas y estrictas que podrían aplicarse en el futuro. ¿Será realmente un líder moderado o sigue una estrategia para ocultar su verdadero rostro? El tiempo lo dirá.
Sigo pensando que es un enigma. ¿Recuerdan a los talibanes? Antes de tomar el control en Afganistán en 2021, se presentaron como más moderados. Crearon una imagen más inclusiva y moderna, al igual que Golani. Decían, hemos cambiado, mostraremos flexibilidad en temas como la educación de las mujeres. No seremos como los regímenes rígidos del pasado. Todos vivirán en paz. Esto detuvo a la comunidad internacional y a la oposición local. Ganaron tiempo para consolidar el poder y cuando tomaron el control completo, la postura moderada prometida desapareció. Impusieron una dura sharia con mano de hierro. Prohibieron a las mujeres trabajar y a las niñas acceder a la educación secundaria y superior. Espero que el destino de Siria no sea el mismo.